y esta pedazo de exposición de acuarelas que, como habréis visto, está minuciosamente colocada, además por el propio Carlos. El pasado miércoles se encerró aquí, comió aquí y hasta las 7 de la tarde estuvo montando la exposición, con lo cual es un genio desde el principio de la creación hasta lo que son las exposiciones también. David, cuéntanos dónde estamos hoy, en qué consiste, quién es el protagonista hoy aquí. Bueno, pues hoy estamos en la primera exposición de la nueva temporada, de ese otoño al calor de la cultura. Estamos con Carlos García, que ahora lo entrevistarás, y estamos en la exposición Aqua, donde efectivamente pues el elemento fundamental, el nexo de unión de todas las obras es el agua, en sus diferentes formas, en ríos, en la nieve, en la playa, en el mar. Y es una exposición bastante intimista porque, aparte de lo que son, bueno, pues la calidad de las pinturas, por supuesto, de la técnica de la acuarela, pues reflejan estados de ánimo, reflejan sentimientos, reflejan formas y reflexiones que tiene el autor, y todo ello viene acompañado con unas cartelas un poco más grandes donde explica un poco ese proceso creativo y qué supone para él la técnica de la acuarela en su vida, ¿no? Porque esto es un hobby, tiene su trabajo aparte, pero en sus ratos libres pues se dedica a crear este tipo de obras de arte, de verdad. Acabáis de presentar la programación de cultura, en pocos segundos, ¿cómo la habéis definido? Bueno, pues es una programación que siempre va enfocada a todos los públicos. Como veis, hoy tenemos la sala bastante abarrotada, público de todo tipo, gente mayor, gente joven, niños, y es un poco el reflejo de lo que intentamos cada fin de semana en diferentes actividades, ya sea presentaciones de libros, ya sea en el auditorio, ya sea música, teatro, danza, exposiciones. Es un poco la filosofía de la concejalía, intentar acaparar una serie de actividades para que el público cada vez sea mayor, que la gente nos busque tanto del municipio como de fuera, y que pues la cultura para San Joan sea un reclamo turístico también y, por supuesto, un valor en alza de primer orden. Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo te sientes en este momento en la presentación a San Joan de tu trabajo? Hombre, pues es un momento siempre culmen, después de mucho trabajo en solitario y en silencio. Recibir la acogida de mis amigos, de gente que viene, siempre es un momento de plenitud, ¿no? de mucho llenado. No estoy acostumbrado a ver tanta gente y tanta gente que acude por mí, entonces es un poco abrumador, la verdad, pero bueno, siempre es gustoso recibir el reconocimiento por el trabajo realizado, ¿no? A ver, normalmente las obras todas parten de una pregunta, ¿no? Que es, bueno, algo que me inquieta en el paisaje, que me pregunto cómo sería, cómo podría hacerlo. Siempre tengo la misma sensación de que no sabré cómo hacerlo, pero al final encuentro el camino, y que implica sobre todo partir de una observación profunda de lo que está sucediendo, ¿no? De las distintas capas y de los distintos fenómenos que ocurren, y bueno, implica ir entendiendo la obra hasta que poco a poco voy encontrando el camino, y bueno, siempre es un proceso fascinante este de encontrar caminos y saber muy bien de dónde, ¿no? Yo no pinto de la imaginación, yo pinto paisajes reales a partir de fotografías que he hecho yo, o que han hecho mis amigos, o que encuentro por ahí y por alguna razón me llaman la atención o suponen un reto técnico que me gustaría abordar. Este paisaje concretamente es de una fotografía de internet que me gustó. Bueno, yo hice un poco, le di mi manera de entenderlo, pero existe, sí. Aquí sobre todo quería jugar con la fuerza de los colores complementarios, del azul y del naranja. Entonces poder pintar la nieve, que normalmente es un medio, pues bueno, todo muy blanco con matices, darle la fuerza del naranja, combinarla con la fuerza del azul. Yo quería ir de alguna manera a producir un efecto intenso y poderoso, que es el trabajo con complementarios. En realidad este trabajo es el resultado de 10 años. 10 años. Es verdad que 10 años en los que he hecho muchas cosas, y la inquietud por el agua, bueno, pues se despierta de 5 o 6 años para acá, ¿no? Que es el tiempo donde yo me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué fenómenos tiene? ¿Cómo capturarlos? ¿Cómo entender la luz en la interacción con el agua? Y ese es un poco lo que me ha causado a mí el deseo de investigar. ¿Siempre acuarela esto? Sí, siempre acuarela. Pinté al principio un poquito de óleo, pero los fenómenos que ocurren al pintar con acuarela, con el agua, que son siempre impredecibles, el agua tiene movimiento propio,
y de alguna manera te pone delante siempre cosas que tú no quieres hacer y siempre hay una manera de dialogar con el agua en la que te enseña muchas cosas. Entonces a mí ha sido un medio que me ha cautivado desde el principio, esa interacción, aparte de lo hipnótico que supone observar cómo el agua se interacciona con los pigmentos. Conocí la acuarela y fue como un enamoramiento. Háblanos sobre los textos que acompañan tu exposición, a los que has aludido. Sí, a ver, para mí cada obra es un proceso de interacción donde yo voy, al mismo tiempo que voy pintando y me voy encontrando con mis propios fantasmas, con mis propias dificultades, pues la obra me va devolviendo respuestas que no solo son en lo pictórico, sino que también son respuestas trascendentes a cosas de mi vida. Hay cosas que una obra, un detalle me enseña sobre preguntas que yo me estoy haciendo en otros aspectos de mi vida. Hay que tener las orejas abiertas para poder escuchar esas respuestas. Entonces es un proceso de interacción donde hay un parto en lo pictórico, pero luego también un proceso de creación y un proceso de transformación mía que no he querido dejar fuera. Entonces, bueno, estos textos al final son compartir un poquito de eso que en la intimidad del proceso creativo yo he ido pudiendo destilar y he ido pudiendo entender, con lo cual me parece que enriquecen el recorrido por el trabajo de acuarela. Bueno, le dan otra mirada y le dan otro matiz. Sí, en fin, ya esto estuvo mucho tiempo metido en los cajones hasta que un amigo me dijo que el arte no puede estar en los cajones, que tiene que ser mostrado, y creo que de alguna manera yo tengo una misión, porque en algún momento entendí que por alguna razón tengo la posibilidad de tocar el corazón de las personas. Y creo que esto es una buena manera, el arte siempre es una buena manera de golpear, de emocionar, de dar salida a los propios impulsos de una buena manera. Entonces creo que tengo un cometido que es poder emocionar y poder ayudar a las personas a que reflexionen y a que detengan el tiempo, que hoy en día es algo difícil en los tiempos que corren. Lo veréis después, aparte de lo que son las pinturas en sí, hay unas pequeñas reflexiones en las cartelas más grandes que yo creo que es bastante interesante que lo leáis para poder entender un poco mejor su filosofía a la hora de crear, y yo creo que le acompaña también en ello su faceta profesional como psicólogo, ¿no? Son unas pinturas que aparentemente pues únicamente reflejan un paisaje, que fundamentalmente están basados en el agua, como indica la exposición, pero también juega con las luces y con las sombras. También es un artista de la luz, por así decirlo, porque al final lo que reflejan los cuadros pues puede ser también estados de ánimo, o pueden ser situaciones que has vivido en esos paisajes, o recuerdos, o sentimientos, ¿no? Es mucho más allá de lo que una imagen, una fotografía que podemos ver todos los días a lo mejor en Instagram o en redes sociales, pero aquí lo vemos de una manera más intimista, más personal en la figura de Carlos. Así que yo creo que lo mejor, para que nos explique un poco su exposición y lo que para él significa esta misma y este día, pues le damos la palabra y todo digo. A ver, pues primero gracias por venir, habéis dejado vuestras cosas, habéis acudido a mi llamada y bueno, pues muy agradecer encontrarme hoy acompañado, arropado por vosotros, por caras muy conocidas algunas, otras menos, pero en fin, este calorcito me sienta bien. Este trabajo es un trabajo muy en solitario, de muchas horas, en silencio, en soledad, de muchas horas de reflexión, ¿no? Y bueno, este es el momento donde uno viene a decir quién es, a mostrar algo de sí, es un momento así, ¿no? Pero detrás de ese tiempo hay mucho trabajo. Así que por eso es especialmente importante sentirte arropado en este momento, cosa que os agradezco mucho. Bueno, Aqua es un proyecto que nace de un proyecto más grande, un proyecto matriz que es Trencadís. Trencadís hace referencia a mis pequeños trocitos, a los trocitos de mí, ¿no? A los pequeños recortes de los lugares por los que yo voy pasando, tanto en lo pictórico, en las obras, como en, digamos, todo ese proceso creativo, esa intimidad que en esa interacción con la obra se va produciendo, porque para mí
Cada obra es un encuentro que me enseña cosas, ¿no? Que me muestra mis oscuridades, que me muestra mis dificultades, mi impaciencia, mis vacíos, y de alguna manera es un tratar de hacer conmigo cada vez. Y en esa interacción con la obra, pues bueno, se produce un parto, que es lo que veis, y siempre se produce una transformación en mí, que es lo que, bueno, pobremente, porque la intimidad que yo vivo es mucha, y aquí os he querido traer algunos recortes en forma de escritos que, bueno, que van hablando de mis pequeñas reflexiones, mis planteamientos sobre la vida, mis encuentros a veces con las dificultades que me encuentro con las acuarelas. Bueno, no quería dejar eso fuera porque creo que forma parte del proceso creativo y de mi intimidad. Entonces, bueno, la muestra, como ya veis, es sobre acuarela de paisaje, concretamente el agua, que es algo que, pues bueno, pues es un empeño, una obsesión que he tenido, porque al fin y al cabo yo funciono un poco así, ¿no? Yo funciono por algo que quiero entender, y he querido entender cómo funciona el agua, qué ocurre en esos fenómenos acuáticos, cómo funcionan los reflejos, cómo funcionan los fondos. Entonces hay todo un trabajo de exploración y de aprendizaje para poder entender un poco ese pequeño misterio que para mí es el agua y poderla pintar, ¿no? Ese ha sido mi empeño y, bueno, mi manera de profundizar en esto, ¿no? Entonces, este es un pequeño afluente del proyecto madre, matriz, que sería de paisaje y retrato. Y, bueno, pues le comentaba antes a mi amigo Javier, con quien hemos compartido muchas cosas, que, bueno, hay otros proyectos, ¿no? Habrá próximamente una muestra sobre espacios desérticos, otros espacios, pues, otra muestra relativa a cielos, hay pensado varias cosas, retratos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estaba con esto, lo que me interesaba era profundizar en esto y esto es el resultado, ¿vale? Así que bueno, pues espero que lo disfrutéis y que os llevéis un poquito de lo que he querido expresar a través de mis creaciones, ¿vale? Muchas gracias, me impresiona mucho.